Seguimos en un día de muchas lluvias en todo el área mediterránea, pero además con más o menos rigor vamos a tenerlo en toda la península, en Baleares y hasta en Canarias, donde llovió más ayer. Donde más se va a notar es en Castellón, en Valencia, en Murcia y Almería, es decir, todo el arco del sureste, porque ahí va a llover, pero a gusto. Bueno, las presas que no hayan volado, estos hijos de perra sostenibles, que no sabemos las que quedan vivas, pues el año pasado volaron más de 100. Me dirás, ¿para qué hacer las presas? Pues hombre, para que no se inunden y aprovechar el agua para la agricultura, la electricidad, estas cosas. En fin, las temperaturas, como llueve, pues han subido. Madrid está en 15 de máxima, la máxima nacional no muy alta, 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Bilbao y en Córdoba. Y la mínima 4 grados en Pamplona. Bueno, vamos, Daniel, a contarles, a resumir lo que sucedió ayer, que en la rueda de prensa alcanzó ya el cenit de la indignidad. O sea, ayer un Estado dejó de existir, un Estado de la Unión Europea, que es el Reino de España, que es su nombre oficial. El Reino de España dejó de existir. Entregó sus fronteras a un ente que no existe, que se supone que es la nación catalana, pero la nación catalana de los que solo hablan catalán y tienen que ser catalans con arrels, o sea, con raíces, ¿no? Es decir, una región racista, xenófoba, cuya ciudadanía dependerá de criterios étnicos, y ellos, como entienden que la etnia es la lengua, porque son así de chapuceros, antes eran racistas corrientes. El doctor Robert, poco antes de la guerra, medía los cráneos, pero igual que hacía el padre Barandiarán y todos los racistas vascos, midiendo cráneos en cementerios antiguos del interior de Cataluña, a ver cómo era exactamente el cráneo puro del catalán. Hombre, si hay una cosa mezclada en la península, eso es Cataluña. Pero porque si ya llegaron los fenicios y los griegos, ya estaban en Rosas y tal, me contarás. Cada vez que llega un marinero, pues se encuentra a alguien en el puerto. Y de ahí a reproducirse hay 0 minutos. Pero lo que entregó España, como si fuera de Sánchez, es igual que lo del Sahara, pero más, porque ha entregado sus fronteras a un partido que no es que sea ultra xenófobo y tal, es que es un partido extranjero y es un acuerdo entre dos partidos separatistas. El que da la cara, que es el de Cocomocho, aunque básicamente pensando en Silvia Orriols, que es la que al final va a heredar este narcoestado, que es a lo que va Cataluña, narcoestado medio islamista, si no, pero vamos a ver en pocos años, y luego Illa, que es el verdadero separatista. Si yo fuera empresario, estaría ya desde ayer haciendo las maletas, porque sin la Guardia Civil dedicándose a cuidar las fronteras y la seguridad de Cataluña, los traperos, los trapaires. Hay una canción muy bonita de Serrat, tú no habías nacido, que se llama El Trapaire, que es el trapero, que decía, soc el trapaire, compran pollos y babars. Bueno, pues el trapaire, los traperos. ¿Creen ustedes que los traperos se van a jugar la vida contra los narcos? Pero si ese era el acuerdo de Putin con Puigdemont, abrir las fronteras para que mandara a la oligarquía soviética, la mafia soviética, con las criptomonedas para lavar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el acuerdo, sobre todo, es rabiosamente anticonstitucional porque hay competencias indelegables en un Estado. Si un Estado renuncia a sus fronteras, renuncia a ser Estado. Pero claro, está la Unión tan preocupada por la guerra de Ucrania, la guerra declarada por Trump a Zelensky, que ahora sale diciendo que ha recibido una carta de Zelensky que le ha puesto muy contento porque dice que quiere negociar. No, si Ucrania siempre ha querido negociar, es a los que están matando. ¿Cómo no va a querer negociar? Donde no mueren es en Nebraska, mueren en Kiev.
que es lo contrario de lo que le dijo en la encerrona abyecta matonesca de la checa blanca. Exactamente lo contrario. Tú no tienes cartas, tú no eres nada. Danos las gracias, decían. ¿Alguien se imagina a Ronald Reagan diciéndole a Walesa o a Juan Pablo II? Dice, danos las gracias por ayudaros. Vamos, le hubiera dado vergüenza. Y eso es lo que estamos viendo. Pero lo terrible es que en España, a lo tonto modorro, estamos haciendo exactamente la política de Putin en Ucrania. No ha hecho falta una guerra, solamente la traición de un gobierno. Sí, y lo más curioso es que los miembros del gobierno que hoy defienden la ley que dará estatus de Estado a Cataluña sostenían no hace demasiados días que esa exigencia de Junts era inconstitucional, entre ellos las ministras Pilar Alegría y Elma Saiz, que ayer aludían al artículo 150.2 de la Constitución para defender la legalidad de la norma, mismo artículo que venían utilizando para decir lo contrario. También el ministro del Interior, ayer ausente, y el portavoz socialista Patxi López han rechazado durante meses la posibilidad de transferir o delegar las competencias de inmigración a una comunidad autónoma. El 15 de enero del pasado año, el propio Pedro Sánchez defendía esa teoría. Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de inmigración irregular y su lucha contra estos, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado, que es en la Administración General del Estado. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, está taxativo. Es la Administración General del Estado, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no se puede transferir a la Generalitat. Eso no se puede transferir. Tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. El Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Hay competencias que son exclusivas del Estado y que van a seguir en manos del Estado y del Gobierno de España, que son las que tienen que ver con las políticas de asilo, de expulsión, al tráfico de fronteras, a la inmigración irregular. Todo eso corresponde al Estado y seguirá en manos del Estado. Ojo al concepto de tráfico de fronteras. Juanma Moreno ayer, claro, estaba eufórico, celebrar a Blas Infante, que no se puede caer más bajo, padre de la patria andaluza. Pero por Dios bendito, ¿no han leído la verdad sobre el estado de Tablada y el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía? Es que da vergüenza. O sea, una cosa como Andalucía, que es lo más culto de España, porque la civilización fundamentalmente estuvo desde el principio allí, desde Tartesos y sobre todo Roma. Y luego Sevilla, capital del mundo. O sea, es que no estamos hablando de cualquier lugar ni cualquier región. Y decía que está dedicado Mazón a reconstruir el daño. Eso es lo que me temo, que está reconstruyendo el daño. Pero cuando se habla del idioma andaluz, que no existe ni ha existido jamás, pues se acaba... Hombre, él tiene la disculpa de que nació en Barcelona. Más torcido que Urtasun no está. Urtasun sí que no sabe ni catalán, ni español, ni nada. Pero hombre, Juanma. Ahora, esto que han oído ustedes es de hace solo unos meses. Solo unos meses. ¿Qué han pasado en estos meses? Pues ha pasado líos internos dentro del golpismo catalán que afectan a la mayoría que sustenta en el poder a un tío que perdió las elecciones. Porque el problema es que Sánchez perdió las elecciones. Y solo juntando a todos los enemigos de España ha logrado rejuntar una especie de mayoría que dura más o menos cada mes y que cada mes tiene que ir comprando, regalando el Estado. La nación no la puede regalar. La nación española seguirá con un Estado o con otro toda la vida. No. El problema es que el Estado, que es el ámbito del derecho que se da a sí misma esa nación, desde las Cortes de Cádiz, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad, dice, de ninguna familia ni persona. Error es de Sánchez, pero sobre todo de Puigdemont. Y aquí la duda es cuál va a ser el paso siguiente.
porque no tengo la menor duda de que prevaricando, que es gerundio, es decir, prevaricando, que es, pues eso, prevaricándido. Prevaricándido, por supuesto, dirá que es legal lo que es clamorosamente ilegal, rabiosamente anticonstitucional y además absurdo. Pero eso es lo que se pactó con Putin, lo que pactó Alay con Putin. Imagino que ahora lo apoyará Vox, porque son las fronteras de Putin. Las fronteras son las que me convienen. Esto lo habían negociado. Cataluña, independiente, abría sus fronteras para que allí mandara la nueva Unión Soviética, que es la de toda la vida. ¿Y qué iba a reinar allí? Las criptomonedas, todo el lavado de dinero de los oligarcas, los amigos de Putin, y a partir de ahí el narco en general. La gran cuestión es cómo se vive eso en Cataluña, porque ya uno ha perdido la cuenta de lo que pasa allí. Pero nosotros para eso tenemos a Pablo Planas. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo se ha recibido? Si se ha abierto de capa, ha ido a Porta Gayola, o en el estilo del conde de Godó, ahora vicepresidente de la Fundación La Caixa, sobre todo la Juventud al Poder. Es que es una renovación muy necesaria. Vi el otro día Fainé, está hecho una rosa, y ha puesto de vicepresidente a un señor mayor que él y que no está hecho una rosa precisamente. Pero ¿cómo se está viviendo este logro, digamos, después de que la Esquerra consiguiera que todos paguemos la independencia de Cataluña, ahora la entrega de las fronteras a los Mozos de Escuadra, que ya dijeron, creo recordar que hace una semana, que ellos no eran capaces de garantizar las fronteras? ¿Cómo se vive? Sí, pues ahora que has citado al conde de Godó, el periódico del conde de Godó, La Vanguardia, lo ha recibido con enorme satisfacción en la línea de la Generalidad de Cataluña y de Salvador Illa. Felicitan a Junts per Catalunya y a Puigdemont, le dicen que ahora sí que es útil y que esto aumenta el autogobierno de Cataluña. Eso por un lado. Por el otro lado, de la contraparte, pues con desolación. Se sabía que esto iba a ocurrir, pero es un paso más en la desestatalización de Cataluña, en la eliminación de la administración del Estado en Cataluña, y después no deja de sorprender, porque todavía hay capacidad de sorpresa, esa nota en la que el PSOE habla de que un 24% de la población catalana ha nacido fuera de Cataluña, y a esa gente se nos tiene que catalanizar convenientemente y exigirnos el requisito lingüístico, ¿no?, de saber catalán. Entonces ahí hay una, en fin, ya se sabía, ya había signos evidentes de la traición del PSC y de los socialistas en general, pero bueno, verlo negro sobre blanco pues escuece y duele. Bueno, yo cuando escribí Lo que queda de España, publicado en el 79, un año antes, el modelo de inmersión lingüística obligatoria es del PSC. Era de la escuela Rosa Sensat, que era una escuela de verano, y ahí estaba pues la florinata de los catalufos de buena familia. Los Obiós, los Raventós, el PSC Congrés, que así se llamaba para distinguir del Reagrupament de Pallac, que tuvo un accidente, oye, sorprendente, le vino a Pujol divinamente, porque se quedó solo. Pero hay que decir que el PSC ha estado haciendo una cosa y diciendo la contraria desde antes de llegar Pujol al poder. Pero el que subió las multas, el que aumentó las multas por rotular en español, era Montilla. ¡Qué merendilla! Es decir, que el PSC, lo que pasa es que con ella ha conseguido una cosa verdaderamente asombrosa, y es que el tío que te está robando le des las gracias. Sí, mira, lo expresaba hace pocos días en declaraciones ABC la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata,
que decía que al menos proceso, menos España. Es decir, que la situación ahora mismo es de un partido socialista desatado en las exigencias lingüísticas y además elaborando encuestas sobre los camareros que no hablan catalán, esa idea, ese eslogan de que es imposible vivir en catalán en Cataluña y además, bueno, amenazando a colectivos que no son los de inmigrantes que vienen con una mano delante y otra detrás a conseguir cualquier trabajo, sino pues amenazando a los médicos y diciéndoles que a partir de ahora, y eso lo dijo ayer Puigdemont y lo ha ratificado la Consejería de Sanidad del PSC, pues a partir de ahora tendrán que saber y demostrar que saben catalán para poder ejercer en Cataluña, ya sea como interinos o ya sea como titulares de una plaza. Es decir, lo que abre este traspaso de las competencias en inmigración y en fronteras es el control radical por parte de la Generalidad, pero de una Generalidad que gobierne quien gobierna, sea el PSC o sea Esquerra o sea Junts, o Silvia Orriols. O Silvia Orriols es tremendamente, no sé si xenófoba, racista o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, es como es Convergencia, como siempre ha sido, pero con un discurso de derecha moderna mucho mejor armado que el que tenían. Yo es que cada vez que la veo, si Cataluña es independiente, a lo mejor hablo en catalán con ella en Madrid. O sea, allí en Barcelona, desde luego, no pienso ir ni volver. Pero es que se convierte en una zona impracticable, como esas zonas donde no puede entrar la policía, como Molenbeek en Bélgica. Es decir, que hay barrios enteros, pero si los mozos dijeron hace apenas una semana que ellos no eran capaces de defender las fronteras, ¿quién va a defender esas fronteras? Bueno, y además ayer mismo, cuando expresaban y anunciaban el acuerdo en Junts per Catalunya, presumían de que a los 25.000 Mossos que tiene que haber en 2030 se iban a añadir 1.800 más para poder asumir pues eso, el control de puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Pero, claro, la Generalidad decía bueno que eso requerirá de otro acuerdo con el Estado para que lo pague. Financiar. Sí, claro. Perdón. Para que pague. Es decir, que además hay que pagar el ejército, el ejercitillo de Cataluña, lo tenemos que pagar todos. Aunque sabemos, porque lo han dicho los propios trapaires, los traperos de la vida, que ellos no son capaces de hacer lo que hace la Guardia Civil. Naturalmente, la Guardia Civil tiene 100.000 efectivos que va cambiando según los necesitan las fronteras, incluso con este asqueroso gobierno. Pero es que yo creo que es exactamente lo que había pactado Puigdemont a través de Josep Lluís Alay con Vladimir Putin. Es decir, una Cataluña con las fronteras abiertas donde mandarían los nuevos soviéticos. Sí, eso además ocurrió cuando el independentismo catalán constató que la Unión Europea no iba a facilitar la secesión y entonces pues se echaron en brazos de Putin, que ya en el año 2014 había hablado sobre la independencia de Cataluña a cuenta del referéndum que organizó, del primer referéndum de secesión de Artur Mas, sí. Cuando le llamaron el Butifarréndum y dijo Soraya que no había existido. Pero sí, si era el ensayo general con todo. Fue el 9 de noviembre de 2014 y evidentemente se replicó, se reprodujo 3 años después de manera mucho más intensa. Eso, claro, evidentemente, visto con perspectiva histórica, obvio que está claro que fue un ensayo general de aquel otro referéndum. A mí lo que hoy dice Rafa Latorre, que escribió un libro diciendo tendremos que jurar que ha existido, que ha habido un golpe de Estado en Cataluña, porque ahora lo niegan, claro, como que lo dirige Sánchez, pero ya está transferida la Hacienda, en la práctica lo rematarán pronto, ya están transferidas las fronteras y la fuerza del ejército, la fuerza del Estado, quedan los jueces. ¿Eso para cuándo? Bueno, quedan los jueces y quedan los edificios de titularidad estatal, si quedan todavía algunas cosas. Bueno, los jueces están trabajando también para la catalanización de los jueces y para hacer la vida imposible o muy difícil a los jueces que no son de su estricta obediencia. Hace unos días se ha producido el relevo en el Consejo General del Poder Judicial y optaba
un juez claramente independentista. No ha ganado esas elecciones internas para presidir el Tribunal Superior, perdón, he dicho el Consejo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No lo ganó, pero no lo ganó por los pelos. Lo ha ganado una señora de Jueces por la Democracia que se entiende que todavía mantiene la nacionalidad española, pero que era sensible al proceso y sobre todo que se mostró a favor de los indultos. De la amnistía no habló, pero de los indultos O sea, sí. estamos entre el separatismo y el comunismo. Bueno, vamos. Sí, porque los jueces contra la democracia son comunistas. O sea, vamos, que son así. Algunos, pero fuera de Cataluña, y fuera del País Vasco, y fuera de Navarra, pues intentan atenerse a la ley. Pero ellos están en una especie de proceso constituyente, reconstituyente, continuamente. ¿Y qué va a pasar ahora con los mozos si de nuevo aparece Puigdemont? ¿Cómo lo van a detener sin que el conde de Godó lo impida? Pero es que eso es uno de los agujeros negros de los expedientes por resolver de este largo proceso. Esa manera de mirar hacia otro lado que de los Mossos y de quienes tenían la obligación de interceptar y de detener a Puigdemont, ¿no? Y ahí está implicado no solo los Mossos d'Esquadra, sino también el Ministerio de Interior de Marlaska. Eso fue un auténtico esperpento, pero un esperpento que puso de relieve que quienes dieron el golpe de Estado no siguen gobernando en Cataluña, y que lo de los 3 años de cárcel entre comillas, de algunos de los golpistas fue un accidente. Pero claro, fue en cárceles catalanas, que también las controlan ellos y que entraban y salían, y eso todavía está por explicar, ¿no? Es decir, cómo tenían un tratamiento exquisito, entre otras razones porque Junqueras era el jefe político de la consejera de Justicia, que tenía el control de las cárceles. La prueba es que no adelgazó. Salió más gordo de lo que entró. Yo recuerdo ir a Pablo Iglesias, iba a la cárcel a implorarle el apoyo a los presupuestos, como una visitadora carcelaria. O sea, bueno, es que eso, algunos funcionarios que después fueron convenientemente acallados se quejaban de que estaban constantemente recibiendo visitas que no tenían que pasar ningún filtro porque eran políticos y eran visitas entre comillas institucionales, visitas de miembros de la Generalidad y de políticos de los partidos que gobernaban la Generalidad. En aquel momento era Torra el presidente de la Generalidad y gobernaba en coalición con Esquerra Republicana, y que habían convertido las cárceles en una feria. Además, hay que recordar que había una manifestación permanente delante de las cárceles, absolutamente tolerada por parte de las autoridades en Cataluña. ¿Te acuerdas, Pablo, de cuando decía Sánchez que Torra era el Le Pen catalán? Bueno, que claro, es que todo lo que dice Sánchez, bueno, porque estas declaraciones que habéis puesto antes de la conexión, pues son evidentes, ¿no? No se puede traspasar, lo dice el artículo 149 de la Constitución, y ahora apelan al 150.2 para decir que sí, que pueden traspasar las fronteras y lo que haga falta. Dicen por su propia naturaleza que esto pasado por el pumpidés significa que lo que me convenga. ¿Qué naturaleza? Dice, aquí no hay naturaleza, hay cultura. Oye, ¿y cómo va Sílvia Orriols? Porque yo creo que es la que al final va a heredar el trabajo sucio de ella y será la madre superiora de la Cataluña íntegra y tal. No sé qué va a hacer con todos los nacidos fuera y qué va a crear, campos de concentración, aulas, para que sepa todo el mundo catalán. ¿A dónde va a deportar a los ilegales si no se sabe dónde vienen? Pues está actuando con gran habilidad, entre otras cosas porque ha planteado un frente contra la inmigración islamista y contra la radicalización religiosa, y eso está teniendo mucho predicamento y está atrayendo a dirigentes municipales tanto de Esquerra como de Convergencia. En fin, pues todo el mundo la da como un nuevo actor una nueva actriz de la política catalana, y evidentemente el traspaso de las competencias de inmigración y de fronteras no se explica sin esa amenaza que supone Sílvia Orriols para los propios partidos independentistas. La última encuesta, yo vi una encuesta que pasaba de 2 a 8 escaños, pero hay otra que creo que le da ya mucho más, o sea, no es que se lleve
parte de voto de Convergencia y hasta del PP catalufo, porque sí, claro, de Vox. De Vox, todos, es que hace lo de Vox, no sé, lo mismo los Garriga acaban, y además para que se vea, tenemos un negro, que habla catalán, que habla muy bien catalán, claro, pero a mí me asombra que no hayan visto, yo desde que la vi la primera vez, el primer discurso que le vi, de vez en cuando me asomo para ver la decadencia de Cataluña, igual que veo las obras del Barça que nunca acaban, pues me gusta ver que a los malos les va mal. Pero el primer discurso que la oí y que la vi, digo, bueno, esta se queda con el puyolismo íntegro más todo lo que sea. Es decir, como dure no mucho más de 5 años, la Cataluña independiente la va a presidir ella, porque es a la única que se le ve materia de líder. Madera, vamos. Sí, y porque sobre todo por ese discurso contra el islamismo radical, porque tiene una penetración en Cataluña muy importante y que se fomentó cuando Cataluña todavía no tenía competencias en inmigración, pero podía abrir oficinas de empleo en Rabat, por ejemplo, ¿no? Como la que dirigió durante mucho tiempo Ángel Colom, que después fue presidente de Esquerra Republicana, ¿no? Y sabes que priorizaban la inmigración del Magreb porque decían que, claro, que la gente que venía de los países hispanoamericanos sabían hablar perfectamente español y entonces no les interesaba o no creían conveniente hablar catalán, ¿no? En cambio, a las personas de Marruecos, de Argelia, etcétera, se les podía engañar con la idea de que tenían que hablar catalán para poder vivir en Cataluña y en España, ¿no? Bueno, pues eso ha creado en Cataluña pues una zona en la que la implantación yihadista es absoluta, ¿no? Y en la que, en fin, es el lugar de España donde más operaciones antiterroristas se producen, donde más mezquitas salafistas hay. Y entonces el mensaje de Riols contra eso, pues claro, tiene gran predicamento. Claro, y con 5 hijos y la crucecita cristiana que lleva, y luego el discurso también anti-woke, antifeminismo radical, antitrans y tal, es que es un discurso muy moderno, además sin complacencias, porque Junts no deja de ser la convergencia de los negocios, separatista, rabiosamente separatista, pero socialdemócrata, porque tal. Han vuelto a recuperar lo de un sol poble. Sí, además sin ninguna clase de vergüenza, no. Nadie ni siquiera, es que es casi alucinante, perdón por la expresión coloquial, ¿no? Pero hablan de un solo pueblo con una facilidad, con un desparpajo que asusta, ¿no? Bueno, eso es el alemán, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Es decir, un Estado, un pueblo y un amo, un conductor, es decir, un líder, un dictador. Y vamos a eso de cabeza. En fin, pues nada, Pablo, mucho ánimo y... Aquí resistimos, o aquí aguantamos más que resistir. Sí, es que además el problema es que no pueden deportar a todo el mundo. Pero si es que no tienen con qué. Bueno, de momento se conforman con que la gente se largue por agotamiento, ¿no? Pero es que yo si tuviera una empresa en Cataluña, ayer estaba haciendo el Excel para ver cómo liquido la empresa y me largo de Zaragoza hacia allá. O sea, ya Valencia no estoy seguro de si no volver a Ximo Puig, tal y como lo están haciendo, no me extrañaría, pero de Zaragoza a Madrid, y si me apuran directamente, pues como, no sé, a Iznájar, donde nació Montilla. Qué merendilla. Portugal, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Pablo. A ti, un abrazo. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues han sido legión los investigadores de la hemeroteca que han rescatado la declaración de Pilar Alegría después del Consejo de Ministros del 16 de enero de 2024, hace 13 meses y medio. Habló, por no callar, de las competencias de inmigración y dijo: las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado.
Toda afirmación tajante de un portavoz sanchista queda al poco tiempo desmentida por los hechos. Recuerda a José Luis Ábalos diciendo que le daba asco la prostitución, que estaba en contra de la explotación sexual y que no he necesitado recurrir a eso porque no me da satisfacción que estén conmigo por dinero. Y en ese tiempo en que lo decía se estaba privatizando a una mujer pública con el dinero de todos nosotros. Bueno, una que esté en ámbitos judiciales. Sí, no ha sido sí, la única. Vamos, ahora sepamos, andan mujeres de muy buen ver desmintiendo que hayan conseguido empleos públicos. La última es una que fue Miss Asturias o algo así. Sí, señor. Señor. Negando que ella no ascendió, que lo encontró en Infojobs, encontró su empleo. Y que ella está allí porque lo vale. Porque lo vale, pues because it's me. O sea, con un par. Pero bueno, vete tú a saber, lo mismo es verdad. Si el problema ya es que toda señora que se ha acercado a Ábalos, pues queda ya manchada por la sospecha, que en algunos es certeza. Sí. Eso es. Bueno, pues Pilar Alegría, lo mismo que Jessie, en versión casta. Ayer dijo que no se trata de una cesión de competencias, sino una delegación, que está contemplada en el artículo 152 de la Constitución. Vayamos por partes. El artículo 149, invocado por la incontinente Pilar Alegría, en las 2 ruedas de prensa citadas, recopila las competencias exclusivas del Estado, entre las que figura, en segundo lugar, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Si son exclusivas, únicas y exclusivas, dijo ella, no son delegables, y el artículo 150.2 especifica claramente cuáles son las materias de ser susceptibles de ser delegadas a las comunidades autónomas. Facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, no dice que exclusivas, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Es decir, que no estén en el artículo 149. Exacto. Taxativo. Algo más alfabetizado que su portavoz, el mentiroso de la Moncloa decía el 15 de enero de 2025 sobre el control de las fronteras y las políticas de inmigración irregular. Todo lo que tiene que ver con el control de las fronteras y con las políticas de inmigración está residenciado en la Administración General del Estado. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro. No se puede transferir. Otro que tal, el ministro del Interior, Fernando Grande, había dicho en el Congreso en septiembre de 2024, el control de fronteras, como el control de los flujos de migración irregular, son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos ni delegados. En fin. Ahí queda eso. Y ayer dijo que tenía una bacteria, y yo creía que la bacteria era él. Exacto, en este gobierno, porque si hay, este señor ascendió gracias a Mercedes Rajoy, que en paz descanse, hermana del que fuera presidente del Partido Popular y del gobierno y del desgobierno, ascendió de la mano del Partido Popular, porque quería ser fiscal general del Estado con el apoyo de Mercedes Rajoy y se quedó a 1 milímetro, momento y lugar en el que le dio la vuelta. Salió del armario, que ya había salido, pero salió formalmente del armario y a partir de entonces se pasó a la izquierda. Claro, creíamos que íbamos a ganar los populares y resulta que hemos ganado los socialistas. Exactamente, y cuerpo a tierra que vienen los nuestros, que diría Mazón. Bueno, pues ya que hablas de Mazón, parece que Alberto Núñez Feijóo empieza a recular, aunque poco, sobre lo de Mazón. Ayer reconocía en varios medios que el presidente de la Generalidad Valenciana tampoco estuvo a la altura. La palabra clave es un adverbio, tampoco. Quiere decir que hay otro cargo público que tampoco estuvo a la altura. Se queda corto. Aquí sostuve que Mazón reveló que era un inútil, pero que Sánchez tuvo un comportamiento criminal. No hizo lo que tenía que hacer para cargar la culpa del desastre sobre el partido de la oposición. Lo que no entiende Feijóo es que al defender la permanencia de Mazón, en vez de fumigarlo, lo ha convertido en el cortafuegos de Pedro Sánchez. Pero ya has oído que involuntariamente ayer Juanma Moreno, tratando de no comprometerse en lo comprometido, dijo que estaba reconstruyendo el daño.
Sí. Eso pasa por hablar del idioma andaluz, que te olvidas del idioma español. Si reconstruyes el daño, es que el daño lo vas a mantener y a fortalecer, por si fuera poco el daño que tienen. O por seguir a Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, no digo más. Bueno, me gusta lo de incontinente, aunque yo prefiero Carrefour, ¿eh? Sí, porque a ella sé que le fastidia mucho, pero si un día dijo, y esto es así, dijo, pero lo que no entiendo es por qué Federico me llama Pilijuerga. ¿Cómo se lo explico? O sea, no, déjalo correr. No, es imposible. Luego dicen que es que en Teruel nos sentimos incomprendidos por Zaragoza. Si es al revés, si es que Zaragoza no entiende a Teruel, porque hablamos español, en fin. Sí. Jordi Évole, cada vez más follonero, se deshacía en elogios sobre Gabriel Rufián. Ayer, dijo, un señor político hablando sin levantar la voz y diciendo tenemos que intentar que ser facha vuelva a dar vergüenza. Fue líder de audiencia en España entre las 21:30 y las 23:24. La entrevista, manual de lo que tiene que hacer un político cuando va a una entrevista a decir cosas que puede ver aquí. Y la cuelga. Bueno, Évole, además de un farsante, es un mentiroso y un ignorante, porque el primer partido fascista de España es la Esquerra Republicana de Cataluña, que desfila con sus escamots de forma militar en Barcelona, y dice Josep Pla, el primer partido fascista en España desfila en Barcelona, que es que lo era. Y Dencas, cuando dan el golpe de Estado del 34, huye por las alcantarillas, a esconderse en las faldas de Mussolini. Primer partido realmente fascista en España es la Esquerra, antes que Falange, pero mucho antes. Sí, así es. Bueno, Félix Bolaños, que hoy se libra de la panadera semanal que le propina Cayetano Álvarez de Toledo porque no hay pleno en el Congreso, tiene un razonar algo mostrenco. Decía en Puertas del pasado fin de semana, lo bueno de debatir con PP y Vox es que les puedes responder lo mismo porque son intercambiables. Lo malo de debatir con PP y Vox es comprobar que no hay una derecha moderada en España, son lo mismo. Sin embargo, para él los socios del gobierno son una izquierda perfectamente moderada. Por no hablar de su compañero de Banco Azul, Óscar Puente, probablemente el parlamentario más zarrapastroso del Congreso. Yo que he seguido todas las interpelaciones que ha formulado Cayetana a Bolaños y he disfrutado de sus apuros para responder, puedo decir con autoridad que él nunca responde a las interpelaciones, o sea, aprovecha las respuestas para hacer preguntas y que sus respuestas son siempre intercambiables. A él le da lo mismo responder a unos que a otros, se limita a las respuestas guturales que le achaca Cayetana. Ultra, facha. Y yo creo haber detectado el momento en que Félix Bolaños se convierte en un semoviente del gobierno, que es cuando sacan a Franco de la fosa. Eso sí, mira, porque ese fue el momento clave en que está allí en la fosa con Dolores Delgado, con el tribunal de lo tendencioso administrativo, negando a la familia que lleve a su muerto a enterrar donde le parezca, obligando a enterrarlos y en el helicóptero como si estuviera tomando Berlín en el 45. Y esa parte sectaria se ha comido a Félix. Ahora es Bolaños, el de justicia, es el follonero del Parlamento, pero él no era así, porque él sabe leer y escribir, a diferencia de la mitad del Consejo de Ministros. Él tenía estudios. Sí, señor. Pero claro, esto es lo que les hace especialmente bellacos a él y a Fernando Grande. Y a Margarita Robles, que en esto de las fronteras, defensa debería decir algo. Sí, señor. Pero ellos tienen estudios, ellos saben leer y escribir, y no como la portavoz del gobierno, entonces no tienen justificación. En fin, pues mañana habrán hecho otra más gorda si cabe, ya verás, no sé cuál, pero que la habrán hecho seguro. Hay que tapar la de hoy. Exactamente, y además a toda prisa. Es más, harán 2 o 3 para liarnos. Muchas gracias, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, que será otro día. Bueno, pues si les duele algo, con esta humedad, además, que no crujen las articulaciones como las cuadernas de un navío a la deriva, imagen náutica de las Españas. Mira que le gustaba a Franco y tal, lo de el gobernalle, el timón, la nave del Estado, se decía. Claro, los que somos de monte, pues nos veíamos siempre un poco, digamos, desarmados de metáforas, porque ¿qué dices con la nave del Estado? Y a la montaña del Estado nadie lo cita, pero ni el valle, no, la nave del Estado. En fin, ¿que les duele? Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy los oyentes, Silvia, hay materia que contar y comentar, ¿eh? Muchos asuntos de actualidad, todos los que hemos abordado en el programa, pero es que además ayer, Federico, en la noche de Dieter, contaba Luca Constantini que hay mucho malestar en Podemos por la gran cobertura y el modo en que están cubriendo los medios próximos al gobierno todo el asunto relacionado con Juan Carlos Monedero. Los casos de supuesto acoso sexual. Bueno, de supuesto no, indiscutible. El supuesto, eso será cuando esté en un tribunal. Pero en la opinión pública, de supuesto, nada. Pues desde Podemos estaría un poco azuzando a Sánchez para que eche el freno, para que les convenza y frene. ¿Te acuerdas cuando dijo Monedero que, como siguieran así, él iba a hablar de Pablo Iglesias y de Irene Montero? Efectivamente. Primer efecto. Es verdad que hasta ahora el liderazgo real lo están ejerciendo tanto Pablo como Irene, por más que hayan colocado ahí a Belarra. Efectivamente, se sienten fuertes para frenar a Sumar y piensan que unas hipotéticas elecciones en estos momentos les podría beneficiar frente a Sumar. Lo que queremos trasladar hoy a los oyentes es si creen que Podemos finalmente va a apoyar esa cesión de las competencias migratorias a Cataluña y si a modo de chantaje pueden estar vinculando ese apoyo, ese voto a favor de la propuesta de Sánchez y de Puigdemont a cambio de que frene esas informaciones sobre Juan Carlos Monedero. Vamos, ¿qué hay detrás? Bueno, es que aquí todo el mundo tiene que tapar, porque los casos de corrupción que afectan a Sánchez son todos. Luego están los que afectan a Sumar. Recordemos que se puede reabrir todos los expedientes pedófilos de Yolanda Díaz. Y yo creo que es por donde van a ir. Si finalmente Monedero hace las paces con Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias se lleva mal con todo el mundo mundial, pero si hacen las paces, irán a por Yolanda. Y el punto flaco, que está en el libro de Luca Constantini, los dos casos de pedófilos, que son dos veces denunciados y protegidos por ella 2 veces. Encubiertos y protegidos, como dices. Bueno, pues esperamos ya esos comentarios en el 648 91 92 60 y en @esLamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.